esto a veces funcionaba y a veces no, ¿verdad? O sea, como que vimos algunos ejemplos, estuvimos exhaustivamente viendo algunas cosas aquí de, a ver, cuáles sí, cuáles no funcionan, bla, bla, ¿no? Hicimos varios experimentos y a veces sí, a veces no funcionaba. Entonces, la pregunta es, ¿habrá un criterio, habrá alguna lógica para que funcione siempre punto fijo? O sea, para que yo pueda garantizarte que en esta ocasión sí funciona y con este punto de inicio sí funciona o no. Esa es la pregunta. Bueno, vamos al libro. Ahí está la respuesta. Ok, acaba de morir mi iPad. Ahí está. A ver, ¿dónde está el libro? Aquí está. Vamos en la página, aquí, 143. Fíjense, antes de explicarle la parte teórica de lo que está pasando, o sea, hacer las ecuaciones y así, me gustaría que vieran un dibujito, una gráfica, fíjense. Si ustedes se dan cuenta, si yo les digo, a ver, quiero que resuelvan esta ecuación, la f de x. Ujú. Quiero que me encuentren qué x hace que esto valga 0. Bueno, lo que dice iteración de punto fijo es que esto lo iguales a 0 y luego despejes una de las x, la que tú quieras. En este caso, el despeje obvio, ¿no? Es que dices, pues la x la paso sumando y me queda x igual a e a la menos x, ¿sí o no? Si nosotros reinterpretamos eso, si nosotros dibujamos eso, ¿qué significaría? Pues significaría que cuando yo digo e a la menos x igual a x, es como que estoy buscando el choque entre la función e a la menos x y la función x, ¿verdad? Esa es como la idea. Es como si aquí yo lo igualo a 0, estoy buscando el choque en el eje de las x. Pero si yo lo despejo, es como que estoy buscando el choque de e a la menos x con la recta x, que sería este dibujo de aquí abajo, ¿no? Y la observación que hace aquí el libro es que si te das cuenta, el lugar de choque es exactamente el mismo. O sea, obviamente en el eje de las 10 pues sí cambia, uno está aquí arriba y otro está aquí abajo. Pero en el eje de las X, o sea, la coordenada en X no debería de cambiar. La X que tú resuelvas aquí igual a 0 tendría que ser exactamente la misma X que tú resuelves cuando te queda X igual a e a la menos X. Es la misma X, ¿vale? Solamente son dos maneras diferentes de ver el problema. Una es ver dónde choca con el eje 0 cuando está igualado a 0 y la otra es ver dónde chocan estas dos funciones por separado, la que dice X y la que dice e a la menos X. ¿Alguna duda? No. Esta es la lógica. O sea, lo que estás haciendo a la hora de despejar la X es en vez de buscar dónde choca con el eje de las X, es buscar dónde la identidad choca con tu función. Esa es la equivalencia. Eso es lo que estamos haciendo en esa primera parte de despejar X. Bueno. Y luego nos ponen unos dibujitos bastante ilustrativos en los cuales nos dicen, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir ya de plano cuándo sí y cuándo no. ¿Sale? ¿Cuándo sí funciona iteración de punto fijo y cuándo no te va a funcionar? ¿Sale? Fíjense. Supongamos que en el primer caso yo tengo una g de x que quiero ver dónde se intersecta con la identidad, porque así fue lo que dijimos, ¿no? Que nuestra función original despejamos una x para traducir el problema traducirlo en este problema de la identidad con choque con alguna función, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que ya que despejaron una x, les quedó este dibujito. Les quedó que la g de x intersecta con la x. Esa es tu pregunta. ¿Y qué es lo que hace iteración de punto fijo? Fíjense, vamos a centrarnos exclusivamente en esta figura. ¿Qué es lo que hace iteración de punto fijo? Bueno, tú le das un valor inicial, por ejemplo, x0. Tú decides que ahí empiece tu algoritmo. ¿Se acuerdan que nosotros le dábamos un valor, el que nosotros quisiéramos? Ahí quiero que empiece, en este valor. ¿Qué seguía? Ya que tenía mi valor, lo evaluaba en la función, ¿sí o no? Entonces, este valor lo evalúo en la función y eso que me dé la función, ¿quién iba a ser? Mi nuevo valor de x, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ok. Entonces dices, evalúo el valor original, el valor que me dan al inicio, lo evalúo en la función y lo que me quede, esa va a ser mi nueva x. Pero fíjense, cuando uno evalúa aquí, digamos, aquí te salió 5, ¿no? Por ejemplo, lo voy a rayar. Imagínense que aquí nos salió 5, por así decirlo.
Cuando les das 5, la pregunta es, ¿ahora cuánto va a valer X? Dices, ah, pues ahora X va a valer 5, ¿sale? Pero ¿dónde está ubicado el 5? Ah, mira, si la altura del 5 estaba aquí y esta es la recta identidad, es la recta X, f de X igual a X, quiere decir que el lugar a donde está la altura del 5, aquí, justamente ahí, ¿cuánto va a valer? 5, ¿no? 5. Pues sí, porque es la identidad, ¿no? O sea, lo mismo que tengo aquí lo tengo aquí abajo, es totalmente uno a uno, ¿no? Si tengo el 10, acá arriba tengo 10, y aquí tengo 1, aquí arriba tengo 1, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, a ver, evalúo y me salió 5, ¿dónde está el siguiente punto que voy a evaluar? Ah, pues fíjate, lo proyecto en la recta identidad y lo bajo. Y mi siguiente punto sería este. A veces les cuesta trabajo un poquito visualizar eso. No sé si a ustedes ya les quedó súper claro lo que pasó. O sea, evalúo en la función, ese es mi nuevo valor que voy a evaluar posteriormente, pero primero lo tengo que ubicar. ¿Cuánto es? Ah, mira, me salió 5. Fíjate, el 5 es como si lo proyecto a la recta identidad y justamente en ese 5 es el 5 que tengo aquí abajo porque es la identidad, ¿no? Entonces, mi nuevo valor, de aquí abajo, es el que voy a evaluar posteriormente. ¿Sí? ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cómo sigue iteración de punto fijo? Ah, ya que tienes tu siguiente valor, lo vuelves a evaluar, te vuelves a fijar cuánto sale. Por ejemplo, aquí nos pudo haber salido 4, ¿no? Aquí lo evalúas y te sale 4, ¿vale? Y luego, ¿qué hago? Ah, pues quiero ver dónde está el 4 aquí sobre el eje de las X. Ah, pues proyéctalo sobre la identidad, bájalo y va a ser el 4. ¿Sí? ¿Qué parece que va sucediendo? Luego, ¿qué seguiría? Dices, ah, luego evalúo el 4 en la función, pum, lo subo, lo vuelvo a proyectar, lo bajo, proyecto, bajo y así. ¿A dónde parece ser que se está aproximando los resultados? ¿A dónde se están yendo? Pues a la intersección, ¿no? A la intersección, al punto de choque. Fíjense. Fíjense cómo este dibujito nos dijo que cómo iba el caminito, cómo se iba trazando hasta llegar al punto de choque. ¿Vale? Entonces, en este caso, en este dibujo, iteración de punto fijo sí funciona, sí jala, porque sí empieza a converger al resultado que a mí me interesa. ¿Vale? Vamos a ver otro dibujo. Por ejemplo, este de aquí. Supongamos ahora que yo despejo, esta es mi recta identidad, es la misma recta identidad porque acuérdense que es x igual a alguna otra función, y esta ahora resulta ser que es la función que quedó del despeje de x, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues nuevamente te doy un valor inicial, por ejemplo un 5, ¿no? Te doy valor inicial 5. Valor inicial 5, ¿vale? ¿Qué hago? Ah, bueno, lo que me dice el método de iteración punto fijo es, lo evalúo, y ya que lo evalúo, lo proyecto a la recta de identidad porque, por ejemplo, aquí me salió un 3. Entonces quiero saber dónde está el 3. Ah, pues mira, lo puedes proyectar aquí y va a ser un 3. ¿Por qué? Porque es la recta de identidad la que te va diciendo eso, ¿no? ¿Qué sigue? Ah, bueno, el 3 lo evalúo. ¿Sabes qué? Me dio acá, no sé, un 5, por ejemplo. Bueno, no, un 4. Me salió un 4 aquí arriba. ¿Sale? ¿Qué sigue? Ah, mira, este 4 lo proyecto en la identidad para saber dónde está el 4. Ah, mira, el 4 está aquí abajo. Por ahí está el 4, ¿sale? Así. Ah, luego, ¿qué hago con el 4? Ah, mira, el 4 lo vuelves a evaluar y te sale este punto. Perdón, te sale este punto de aquí, sobre la recta G, ¿no? Lo evalúas. Y así consecutivamente, ¿qué parece que va haciendo? ¿Cuál es el caminito que parece que va tomando? Es como una espiral, ¿verdad? Pero que va convergiendo hacia dónde. Pues igual a la intersección, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, parece ser que está llegando a la intersección. Si se dan cuenta, es una espiral que va llegando como por aquí, ¿no? Entonces, miren, estas dos gráficas, estas dos de aquí arriba,
son ejemplos en los cuales iteración punto fijo sí funciona. Que esto sí llega al lugar donde yo quiero que llegue. Ahora, vamos a ver los siguientes dos ejemplos. Este de aquí, esta iteración de punto fijo, si yo empiezo aquí, nuevamente, si yo empiezo aquí, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, lo evalúo, lo proyecto en la recta y lo evalúo, ¿verdad? Lo proyecto en la recta, lo evalúo, lo proyecto en la recta. ¿Para dónde parece ser que va a ir nuestro resultado? ¿Al infinito? Se fue al infinito. No llegó a donde yo quería, no llegó aquí a la intersección. Oye, pero, a ver, vamos a hacer el experimento. Si tal vez ese X0 estaba bien feo porque lo escogiste para acá y se fue. ¿Qué pasa si tú tomas un X0 inicial, por ejemplo, por aquí? Si empieza aquí, ¿cómo empezaría? A ver, dices, bueno, un poquito más para acá porque no lo voy a poder proyectar bien. Espera. Donde ya se puede evaluar, que sería algo como por aquí, X0. Supongamos que empezamos de aquí. Aquí sería evaluamos, ¿verdad? Entonces, evaluamos, proyectamos. Nos queda este. Luego, evaluamos, proyectamos. Evaluamos, ¿para dónde parece que va la lógica? ¿A dónde se va a ir? Pues para la izquierda, ¿no? Menos infinito, ¿no? Como para menos infinito, ¿verdad? Uh-huh. Híjole. O sea, ni de un lado ni del otro funcionó. O sea, este tipo de gráficas no se prestó para que funcionara la iteración de punto fijo. No funcionó. A ver, vamos a ver esta otra. Fíjate. Tenemos esta es nuestra G de X. Esta es nuestra identidad, ¿verdad? Quiero conocer la intersección. Dices, empiezo aquí en X0, ¿vale? Este de aquí lo evalúo, lo proyecto en identidad, luego lo evalúo, lo proyecto en identidad, lo evalúo, lo proyecto en identidad. ¿Qué parece ser que va pasando? La inversa, ¿no? Del anterior, se va alejando. Se va alejando en una forma de espiral, ¿verdad? ¿Qué podrían ustedes notar que tienen las dos gráficas de arriba que no tienen las de abajo? ¿Cuál sería un criterio que ustedes dirían, estas sí están chidas y estas no están chidas? Que unas no están tocando en Y. Ah, no, olvídelo, sí tocan. ¿Qué característica creen que tienen estas dos que no tienen estas, por la cual esta sí funciona y esta no funciona? Vean las De gráficas. Brunet por mandarme una La GDX y las de arriba tocan en Y, ¿no? Eso también un poquito. Y La esta forma en la también. que... más bien sería Y2, ¿no? La forma en la que apunta. O sea, dependiendo de la función. Por ejemplo, las de arriba Y... Ah, no. Es que nada más Esta va una hacia Y... arriba y esta va hacia Ajá. abajo. O sea, También las no de tiene abajo. que ver con que si es creciente o decreciente, ¿no? Porque Ujú. esta claramente va hacia arriba, esta va hacia arriba, esta va hacia abajo, esta va hacia abajo. Una funciona y otra no. Entonces, ni idea. Que la GDX esté abajo. A veces está abajo, fíjate, aquí en este momento está abajo y luego está arriba, aquí está abajo, aquí está arriba, aquí está abajo, aquí está arriba, aquí está arriba, aquí está abajo. O sea, de hecho, estas dos, fíjate, esta empieza por abajo, sube. Ajá. O sea que esta empieza por arriba, luego va por abajo. Esa es la única que empieza por abajo y termina por arriba, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta, en algún momento, si sigue su curso, probablemente va a llegar hacia arriba otra vez, ¿no? No lo sé. Entonces, ¿qué opinan? O sea, es que todas tienen una recta que empieza en 0, 0, pero la otra, la que tienen las de arriba,
es de que tienen la siguiente gráfica en Y y la otra en X, ¿no? O sea, las otras dos de abajo en X. ¿Cómo? No entendí. Jeje. ¿Cómo que tienen las gráficas en Y y en X? O sea, ya ve que hay una que empieza como en 0, 0. Todos tienen una identidad porque es el despeje, ¿no? Y la otra línea que está en las gráficas, por ejemplo, en las de arriba, La G de X, ajá. este, no tocan puntos en X. No, no, olvídelo, no sé. Tiene que ver algo con cálculo. Una propiedad de las funciones que tienen, que ustedes se la pasaron haciendo todo el primer semestre. Que no converge. ¿A dónde? No, no sé, yo se lo digo. ¿De cálculo diferencial o de cuál De cálculo diferencial, de cálculo diferencial. Vean, ¿qué similitud tienen estas dos? ¿Y qué similitud tienen estas dos gráficas? En términos de todo lo que aprendieron en cálculo diferencial. ¿No? ¿No lo ven? No, profe. Mejor díganos. El crecimiento de estas dos, bueno, crecimiento y decrecimiento, es muy despacito. Es muy suave. Y las de estas dos va creciendo y decreciendo grandísimo. ¿Quién determina eso del crecimiento de una función? ¿Quién te dice qué tanto crece o qué tanto no crece una función? Pues la pendiente derivada. La derivada. La derivada de una función. Estas dos funciones, su derivada debe de ser muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque no crecen mucho, van bien suavecito. En cambio, estas, su derivada debe ser muy lejana a cero. Esta debe ser muy positiva y esta tiene que ser muy negativa para que haga esa curva, ¿no? Ahí está la clave, en la derivada. O sea, me estás diciendo que todo depende de la derivada de g, todo depende de la derivada de g. Cálculo diferencial, ¿verdad? Ok, entonces, si mi criterio es el de la derivada, si quiero saber qué tanto crece o qué tanto decrece una función, tengo que derivarla y tengo que tener un parámetro que me diga cuándo sí y cuándo no, porque también, pues esta va creciendo poquito y este va decreciendo poquito, pero ¿qué es poquito? ¿Verdad? Que su derivada sea menor a 1, menor a 2, menor a 3, menor a 10, menor a 100. ¿Cuánto es poquito? ¿No? Entonces va el siguiente cálculo, fíjense. Va la demostración de la convergencia del método de iteración de punto fijo. ¿Sale? Este es el criterio que nos va a decir cuándo jala y cuándo no jala este método. ¿Sale? Fíjense. Entonces, la idea es la siguiente. Tú lo primero que haces es poner x igual a g de x. Eso es lo primero que hicimos, ¿no? O sea, de tu función f de x despejas una x para que te quede algo como x igual a g de x. Y si se dan cuenta, cada punto nuevo te lo va generando el anterior. O sea, el punto inicial lo evalúas aquí y te da uno nuevo. El punto inicial te da uno nuevo. El punto inicial y así consecutivamente. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo esperaría? Ah, mira, lo que yo espero es encontrar en algún momento un XR, un valor, de tal manera que cuando lo evalúo aquí, esto como que ya se estabiliza, ¿no? O sea, que ya me sigue dando el mismo valor y el mismo valor. Y entonces, en ese momento, habré encontrado mi igualdad. En el momento en que esto se estabilice, ¿no? En el momento en que ya no varíe mucho. ¿Sale? Bueno, entonces tú lo que estás buscando es un XR que cumpla esta igualdad. Y lo vas a hacer a través de esto, de estar sustituyendo y sustituyendo y sustituyendo y sustituyendo varios valores hasta que se estabilice. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que propone es, vamos a restar este menos este. ¿Sale? Se resta.
Luego dice, el teorema del valor medio para la derivada, que ya les expliqué cuál era el teorema del valor medio. ¿Se acuerdan cuál era el teorema del valor medio? Ya se los había explicado cuando les expliqué el teorema del valor medio para integrales. ¿Qué decía? ¿No? Teorema del valor medio para integrales, de derivadas. Se los acabo de explicar hace menos de un mes. ¿Nadie? Iris. Iris Alejandra. Ahí voy, ¿No ahí era voy. como lo de la pendiente, donde se hacía la diferencia de las funciones entre B y A? O sea, el dibujo era, ¿verdad? El dibujo era que tú tienes un intervalo, tomas los dos puntos evaluados en el intervalo, te tomas la recta que pasa por esos dos puntos, y lo que decía el teorema del valor medio es que yo te garantizo que en ese intervalo hay algún punto en el cual la derivada de la función es igual a la pendiente de la recta que trazas. Eso decía, ¿no? Les hice un dibujito. O sea, yo les dije, a ver, tómense un 1A y un B aquí. Una A y una B. Y luego encuentra sus valores acá arriba. Este es, bueno, voy a dibujar mi función así, ¿no? Este es f de A y este es f de B. Luego, trázate la recta que pasa por los dos puntos. Lo que me dice el teorema del valor medio es que en algún momento, aquí, en el intervalo, en algún punto, tú vas a poder encontrar, digamos aquí, una C, de tal manera que la pendiente, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en este punto, es paralela a la recta negra. Es paralela a los dos puntos. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Que si lo escribimos matemáticamente, ¿cómo sería? Dices, ah, mira, me estás diciendo que la pendiente de la recta negra, ¿cuál es la pendiente de la recta negra? Ah, es f de b menos f de a sobre b menos a. Tiene que ser igual a quién. Ah, pues si me estás diciendo que es a la pendiente de una recta tangente en el punto C, pues ya sé que la pendiente de la recta tangente en el punto C es la derivada. Este es el teorema del valor medio. Este. Que aquí abajo nos los ponen, pero en vez de C, le ponen una... ¿Cómo le dije que se llamaba? ¿Sí? Les ponen esta psi, y entonces le dicen, mira, g de b menos g de a sobre b menos a va a ser igual a la derivada en psi, donde psi, ¿dónde está? En el intervalo AB. Recuerda este teorema. Dice, recuérdenlo, ¿vale? Eso es lo que dice. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿quién es A y quién es B? ¿Quién va a ser ese intervalo? Ah, pues mi intervalo va a ser de XY a XR. Ese va a ser mi intervalo. Entonces, en vez de ponerle B y A, pónganle XR, XY, ¿vale? Poniendo eso, te va a quedar esta ecuación. De hecho, esto quedaría aquí dividiendo, ¿sí? Este de aquí queda dividiendo. Y luego lo que hizo fue pasarlo multiplicando, ¿no? O sea, aplicó exactamente la misma fórmula, nada más que a B le puso XR y a A le puso XY, ¿vale? Es un intervalo que se generó. Ya que tenemos eso, fíjense. Ya que tenemos esto, lo que voy a hacer es despejar o tratar de despejar el error, ¿no? Bueno, encontrar cuál es el error. Pues fíjate, el error en las funciones g es cuánto varía entre estos dos y cuánto el error en x es este. O sea, este es como el error en x y este es el error en y, ¿no? ¿Qué tanto me falta para llegar a XR? Ese es el error en x. ¿Qué tanto me falta para llegar al valor en y? Es el error en y, ¿vale? Entonces, lo que hace posteriormente, fíjense, donde epsilon se encuentra en alguna parte en este intervalo. Este resultado se sustituye en la ecuación para obtener, en la ecuación 6.1, que es esta de aquí, y se dan cuenta qué es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es el XR menos XY, que era esto, le está poniendo XR menos XY. Ahí está. ¿Sale?
Y luego, ¿qué te dice? Mira, recordemos que el error verdadero es justamente la diferencia entre XR y XY. Es lo que le falta por llegar. Lo que le falta por llegar es el error verdadero. Si tú despejas este error verdadero, quiere decir que ¿qué vas a hacer? Bueno, en este caso voy a tomar la última aproximación, que es esta. Esta es la última aproximación. Fíjense, el error con la siguiente aproximación va a ser la derivada de la G multiplicada por el error anterior. O sea, aquí parece ser que es como una iteración de errores. Es como cada vez el siguiente error va a depender del error anterior. El siguiente error va a depender del error anterior. El siguiente error va dependiendo y va dependiendo. Y hay una constante aquí. Pregunta, para que el error siguiente se vaya haciendo más pequeño, ¿cuánto tiene que valer esta constante que está aquí? ¿Tiene que ser 100? ¿Un millón? Porque si fuera 100, ¿qué está pasando cada vez? En cada iteración, ¿qué está pasando? ¿Se va haciendo más grande o más chico? Incrementando, ¿no? Se va incrementando. ¿Cómo le hago? ¿Cuánto tiene que valer esto para que efectivamente cada iteración me quede un error más pequeño? ¿No tendría que tener como un valor más cercano al cero? Pues sí. En general, ¿cómo le hago para que decrezca? Pues el valor absoluto de esto, ¿cuánto tiene que ser? Menor a 1, ¿no? Porque sabemos que una constante que es menor a 1 por un número siempre lo va haciendo más pequeño, ¿no? Lo va acercando al 0. Sí. Pues ahí está la demostración de por qué es necesario que la derivada en valor absoluto sea menor a 1, para que 1 a 1 los errores vayan siendo más pequeños cada vez. ¿Vale? Y ya te está diciendo exactamente el número. Si te pasas de 1, ya diverges. ¿Por qué? Porque este error se te va a hacer más grande cada vez. Pero si tu derivada es menor a 1, cada vez tu error se va haciendo más pequeño y más pequeño, más pequeño. Esa era la característica que tenían estas dos funciones. Que su derivada era muy grande y por lo tanto el error iba creciendo cada vez más. Y acá su derivada era muy pequeña, era menor a 1 y por lo tanto su error iba decreciendo. ¿Sale? Sí. Bueno. Sale, por participación. Vamos a ver si es cierto. Ya saben el criterio. Si ustedes van a despejar la X, tiene que ser un despeje en el cual, ¿qué? Un despeje en el cual, ¿qué? Su derivada sea menor a 1. Sí. Y también el punto inicial tiene que en ese momento ser menor a 1. ¿Vale? Va. Participación. Ejercicio por participación. Sale. X quinta más 3x cuarta menos x más 1. Esta es mi función f de x. Quiero saber las raíces, una raíz de esta función, la que ustedes quieran. Ustedes pongan el punto inicial que ustedes quieran, pero el error de aproximación tiene que ser menor a, vamos a ponerle 5%, ¿sale? O sea, tienen que hacerlo tantas veces la iteración de punto fijo hasta que este error haya bajado del 5%. Ustedes toman el punto inicial que ustedes quieran, ustedes toman el despeje que ustedes quieran, pero cuando ya tomen su despeje y su punto inicial, quiero que las iteraciones bajen del 5%, o sea, que el error sea menor al 5%. ¿Vale? Échenle pues.